Bienvenidas y bienvenidos a Defensoría Contigo, el programa que te acerca a la justicia en Coahuila. Como ciudadanos, todos merecemos conocer nuestros derechos y esa es precisamente nuestra misión. Cada lunes de 10:30 a 11 de la mañana conversaremos con abogados defensores públicos sobre temas civiles, familiares, mercantiles y penales, en un lenguaje sencillo. Recuerda que la Defensoría Pública está para servirte en todo el estado. Contamos con oficinas en Acuña, Monclova, Piedras Negras, Parras de la Fuente, Sabinas, Saltillo, San Pedro y Torreón. Empezamos. El día de hoy nos acompaña la licenciada Alejandra Castellanos Volado. Ella es defensora pública de la Unidad de Defensa Penal, que pertenece al Instituto Estatal de Defensoría Pública, y hoy hablaremos sobre fraudes. ¿Cómo está, licenciada? Muy bien, muchas gracias y gracias por la invitación. Muchas gracias por compartirnos su conocimiento. Podemos empezar por definir en qué consiste el fraude. ¿Qué es un fraude? Bueno, si me permites, antes de iniciar propiamente con lo que sería la definición de fraude, sí lo podemos entender como una acción de engaño, alguna acción de querer obtener un beneficio a través de un engaño. La ley dice una maquinación, es decir, o artificios para poder obtener un beneficio para sí o para otra persona. En ese contexto podemos decir que el fraude se remonta prácticamente casi a los inicios de la humanidad. Entonces, y ha sido legislado en diferentes culturas, incluso en el Código de Hammurabi, que son de las primeras legislaciones que la humanidad empieza a contar. También la civilización romana establece esta figura como fraudis, que significa literalmente engañar, burlar, realizar con malicia actos para hacer que una persona caiga en el error y con ese error pueda obtener un beneficio. Entonces, de hecho, los romanos sí establecieron una figura muy especial, que era el stalionatus, que era precisamente cualquier engaño, cualquier maquinación tendientes a beneficiarse. Entonces, sí estaban ya como que muy conscientes de esa situación y empezaban a legislar. ¿Qué es el fraude? Literalmente es un acto intencional de engaño, de falsedad o de deshonestidad. Y en ese sentido se conjuga con otra parte, que es: voy a realizar este acto para obtener un beneficio. Entonces, y al obtener un beneficio voy a perjudicar a quien se lo estoy realizando. Entonces, eso es básicamente, de manera coloquial, lo que sería el fraude. Si nos vamos a la Real Academia de la Lengua, ahí encontramos un concepto muy interesante, porque dice que es toda acción contraria a la verdad y a la rectitud. Entonces, aquí te lleva implícito la verdad y la rectitud. ¿Por qué? Porque pues es un engaño y normalmente esto es ilícito y es para obtener un beneficio. Entonces, ahí la Real Academia de la Lengua es muy atinada, porque da preceptos que son fundamentales para lo que son los elementos del fraude. Entre los elementos encontramos una conducta falaz, un acto de disposición y un daño y un beneficio patrimonial. Ok, y para que la gente nos pueda entender ¿cómo podemos nosotros identificar que estamos siendo víctimas de un fraude? O sea, ¿en qué tipos de fraudes existen? ¿O cómo podemos nosotros identificar que estamos siendo víctimas de un fraude? Bueno, el fraude como tal es esa conducta. El artículo 291 del Código Penal del Estado de Coahuila dice que es todo engaño o aprovechamiento del error en el que se encuentra una persona. Puede ser que yo provoque o haga un engaño, una maquinación, un artificio para que alguien caiga en ese error, en esa falsa creencia, o puedo aprovechar el estado en el que ya se encuentra de un error, de una equivocación, ¿no? Entonces, y de hecho, casualmente el fin de semana, por ejemplo, recibí un mensaje donde me decía que Juanito Pérez me había mandado un depósito, que entrara a la app y para hacer el retiro de esa cantidad. Entonces, pues para empezar, a lo mejor si yo estuviera esperando algún depósito,
pudiera yo caer en ese error. Pero si no conozco a Juanito Pérez y no estoy esperando ningún depósito, no hay alguien que me tenga que hacer un depósito, pues ahí está la primera atención, ¿no? O sea, si yo me dicen o me hablan que me saqué un carro o una cantidad de dinero y que tengo que ir al Oxxo a depositar tanto para hacerlo efectivo, pues como si yo no he comprado un boleto para un sorteo o no he comprado un boleto para la lotería. Entonces, y normalmente un sorteo no te pide que tú deposites una cantidad de dinero. O sea, ahí es donde tenemos que poner mucha atención, porque a veces nos dejamos ir por la ilusión, por la emoción, y es cuando aprovechan precisamente estas personas, te hacen caer en ese error, ¿no? Sí, a todos nos puede pasar, la verdad, estar en un momento, como bien dices, distraídos, o nos dejamos llevarnos por la ilusión de, uy, me gané un carro, o ay, me van a depositar tanto. O también a veces la emoción tiene que ver con algún susto, ¿verdad? Yo tengo un tío que le hablaron y le dijeron, decía, soy tu hija, mi prima, ¿verdad? Decía, soy tu hija, estoy accidentada y no me dejan ir porque yo tuve la culpa y tienes que depositar tanto. Lo envolvieron a mi tío, que él ya estaba a punto de depositar. Lo bueno que mi papá lo llevaba como al Oxxo y ya dijo mi tío, tengo que depositar tanto. Y mi papá, qué raro, como que, ¿por qué vas a depositar? Y ya cuando le pasaron el teléfono, pues nos dimos cuenta que era una estafa, un fraude. ¿Es lo mismo una estafa que un fraude? Bueno, la palabra estafa es la manera coloquial, la manera común de decir que es un fraude. Sí, la estafa como tal en el Código Penal no está tipificado porque sería a lo que llamamos lo que es el fraude. ¿Sí? Ahora, también pudiera ser otra figura jurídica que se pudiera incurrir este tipo de como extorsiones. ¿Sí? Entonces, pero sí hay que distinguir. En este caso, la estafa sí es una manera, dijéramos, coloquial o común de llamarle a lo que es propiamente el fraude, ¿no? Como que la palabra fraude ya es el aspecto jurídico y la estafa es como que me estafaron, ¿no? Pero sí deriva de los mismos vocablos griegos, latines, perdón, y en ese sentido, dijéramos que le puedes llamar de una u otra manera, aunque en el aspecto legal lo conocemos como fraude. ¿Cuáles son los fraudes más comunes que se presentan o que se les presentan a ustedes en la Defensoría? Bueno, ahí nosotros evidentemente vamos, aquí tendríamos que distinguir. En la rama penal, la Defensoría Pública atiende a las personas que son las señaladas. Ok. ¿Sí? Pero también podemos brindar asesoría a la gente que lo requiera y que acuda a las oficinas, que aprovecho el comercial. Estamos enfrente del centro, de donde está el Tribunal de Justicia Penal, que es a un lado del centro penitenciario, que está por el Boulevard Boulevard México, en la colonia latinoamericana. Ahí estamos a la entrada, a mano izquierda, ahí están las oficinas de lo que es la Defensoría Pública Penal. Hay otras áreas como Defensoría Civil, en materia civil, mercantil y familiar, como ya lo expresabas, y esos están a un costado del centro del Palacio de Justicia. Dependiendo del tipo de persona, de lo que, si tú eres la persona que te estafaron, a la que te defraudaron, bueno, ahí tendrías que acudir a otra instancia para poder presentar tu denuncia y poder llevar el proceso en ese sentido. Nosotros en este aspecto defendemos a la persona que es la señalada y en ese aspecto, pues bueno, no es que atendamos más de uno, pero sí atendemos delitos de fraude, pero respecto a las personas que son las que se encuentran señaladas. De los comunes, hay un catálogo muy amplio, sí, para poder explicar los casos en los que se puedan presentar. Hay casos, por ejemplo, de doble venta, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es de doble venta? De doble venta, que te vendan dos veces, que le vendan a dos personas diferentes el mismo terreno, ¿sí? La misma casa. Entonces, ahí estamos hablando de una doble venta. El propietario
puede realizar ese tipo de actos, particularmente cuando son terrenos, cuando no están delimitados de manera correcta. Puede suceder que se haga una doble venta. Y cuando estamos ante esa conducta, entonces ese es un delito equiparable al fraude. ¿Por qué? Porque realizó actividad en ese sentido para hacer caer en el error de que que seguía siendo el propietario. O bien una venta fraudulenta, que es yo me hago, realizo una serie de engaños, de documentos, y me presento como la propietaria de un inmueble, de un terreno, y te lo vendo. Y resulta que yo no soy realmente la propietaria, ¿no? Entonces, ahí es una venta fraudulenta porque yo no soy la titular de los derechos de esa casa o de ese terreno, y hago parecer como que sí. Ahí implica el engaño y te lo vendo. Entonces, obtengo un beneficio. Y aquí, de las cuestiones que el código establece, puede ser que a mí no me lo pagues, pero que se lo pagues a una tercera persona. Aún así, sigue siendo una venta fraudulenta y se configura lo que es el delito de fraude. Qué interesante. No hay que vender las cosas dos veces. Pero en este caso, por ejemplo, vamos a suponer que yo vendí una casa, un terreno dos veces y a mí me demandan, entonces yo pido ayuda con ustedes. Exacto, es correcto. Nosotros ahí buscaríamos la manera de cómo llevar el proceso y buscar soluciones precisamente acordes a la situación. ¿Qué otros tipos de fraudes existen? Me imagino que con tarjeta, de impuestos, un montón de cosas, ¿no? Sí, de hecho, del que te mencionaba, por ejemplo, ahorita, o sea, que te mandan un mensaje, que ingreses a una app para obtener un regalo, una promoción, y ahí literalmente o pueden hackearte tu teléfono, pero ya estaríamos hablando de otro tipo de fraudes que son precisamente en materia cibernética, que con el aprovechamiento precisamente hay un agravante en el sentido de que cuando se hace bajo este esquema, se agrava pues la penalidad y pues resulta hoy en día que estamos utilizando los teléfonos celulares como incluso para poder realizar transferencias y ya el efectivo no lo manejamos, pues sí hay casos en los que se aprovechan estos dispositivos precisamente para realizar fraudes, ¿no? O hacer creer que, por ejemplo, ya te deposité, ¿sí? Tomo como si te hubiera hecho una transferencia y la cancelo, pero yo ya a lo mejor tú ya me firmaste algún documento de propiedad. O me entregaste algo. O me entregaste algún bien, ¿no? Entonces, ese tipo de acciones, de conductas, es precisamente situaciones que la ley establece como equiparables al fraude. Fíjate que eso de depositar, a un amigo le pasó, vendió una computadora en línea y le depositaron entre comillas, ¿verdad? Se le reflejó, no sé cómo, él entrega la computadora y luego ya nunca puede retirar ese dinero porque le aparecía como depositado con un cheque, algo así, pero sí, pues fue un fraude también. Sí, parece que hay ocasiones en las que las app te maneja como transferencia en trámite o transferencia en curso, es lo que he visto, y entonces sí, pues la persona dice, oye, pero ya te deposité, ya es cuestión del banco, por cuestión de que se atravesó el fin de semana, o ya te empiezan a decir situaciones que también debemos ser cuidadosos en ese sentido, que las transferencias son, a menos de que tú le pongas diferida, entonces son inmediatas, ¿no? Haces la transferencia y a los segundos la otra persona ya está viendo reflejado su estado de cuenta. Entonces sí hay que tener ese tipo de previsión. ¿Por qué? Pues porque obviamente los dispositivos y las transferencias y este tipo de pagos se han ahora popularizado y hay que estar muy atentos para no ser víctima de un fraude. De un fraude. Y bueno, ¿qué consecuencias penales enfrenta una persona que comete fraude? ¿Podemos ir a la cárcel por fraude? Bueno, ahí entramos a un tema. Hay diferentes penalidades para los fraudes.
¿De qué va a depender la penalidad? Bueno, va a depender del monto, de la cantidad que te están defraudando. Hay, por ejemplo, fraudes se dice en cuantía mínima. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, su penalidad es muy diferente. Estamos hablando que un fraude de una penalidad mínima es aquella que lo que te perjudicaron no rebasa la cantidad de 5,000, actualmente de 5,856. Eso sería 50 UMAS. Son unidades de medida y actualización, que es con lo que se basa ahora el sistema. Entonces, y si no rebasa esta cantidad, este parámetro, entonces la penalidad puede ser de 3 días a 6 meses. Ahora, por la penalidad, en el catálogo del Código Nacional de Procedimientos Penales, es posible que lleves tu sentencia, si eres sentenciado, en libertad. Okay. ¿Sí? Con medidas, con condiciones, medidas de seguridad para la víctima y condiciones que tendrás que cumplir, pero son de los procesos que si te sentencian, puedes llevar tu proceso en libertad. Actualmente tendríamos que ver la justicia penal como de manera diferente. La prisión preventiva justificada ahora se tiene precisamente que justificar. Normalmente teníamos la creencia de que si cometes un delito es de inmediato, ipso facto, es cárcel. No siempre sucede así. Hay parámetros que se tienen que justificar para que esa persona sea privada de su libertad. Uh-huh. Entonces son parámetros diferentes. Sí, porque a lo mejor una persona que hizo, bueno, quién sabe, que cometió algún fraude, pues puede no ser riesgosa para la sociedad. ¿Puede ser ese uno de los elementos o no? ¿Qué elementos se toman en cuenta para decidir si sí va a la cárcel o no? Bueno, hay 3 parámetros que se tienen que justificar o en los cuales se pueden encuadrar para poder justificar una prisión preventiva. La primera de ellas es que no tenga un domicilio cierto en el área de jurisdicción donde vaya a ser precisamente sancionada, ¿no? Si, por ejemplo, es de la ciudad de Gómez Palacio, aún siendo de vecina ciudad, pero el delito, la acción castigada por la ley, la realiza aquí en Torreón, entonces, y no tiene un domicilio de algún familiar, ahí esa es una justificación para que se le decrete una medida de medida cautelar de prisión preventiva justificada. ¿En qué? En que no tiene un arraigo en el área de jurisdicción del juez de Torreón. Okay. ¿Sí? Otro de los parámetros es porque conductas posteriores que se revele o que no quiera conducirse, por ejemplo, si el Ministerio Público, aun cuando tengas tu domicilio aquí en Torreón, te citó, justifica que te citó y tú no acudiste al Ministerio Público para ver sobre la situación que te estaban señalando, o no acudes a la audiencia a pesar de que te notificaron conforme a la ley. Entonces, esos son parámetros que te pueden indicar que esta persona no se va a someter a la voluntad, a la jurisdicción y a la autoridad de un juez. Ese también es un parámetro que al justificar tu inasistencia, tu falta de observación y de cumplimiento de esas notificaciones, a esos citatorios, para dejarte en prisión preventiva justificada. Otra de las razones o de las causas también son en razón a las víctimas, que es el artículo 170 del Código Nacional. Ahí te dice que si yo sé dónde tú vives o sé dónde trabajas y además tu círculo de acción y yo lo realicé de manera violenta, entonces si corre peligro la víctima de que sea localizada o que sea molestada por la persona que está siendo señalada, entonces también esa es una forma en que se puede lograr que la persona estuviera en una prisión preventiva justificada en razón a que la víctima o los testigos corren peligro. Entonces, incluso también el riesgo de que pueda obstaculizar el proceso penal, que vaya dicho, no, es que yo puedo, a mí no me hace nada, yo puedo acudir tengo conocidos y puedo hacer que no.
o vaya, si corre ese riesgo o que amenazar a los testigos, también es una manera de obstaculizar, de que no se lleve el proceso o que pueda haber el peligro de que destruya las pruebas. Entonces, también ahí hay una justificación para que esta persona esté con una prisión preventiva justificada en razón a que pone en riesgo el proceso que se está o que se puede iniciar en su contra. Excelente. Y bueno, pues existen algunas figuras que son parecidas al fraude, pero tienen su propio nombre, ¿verdad? ¿Podría darnos algunos ejemplos de tipos equiparados? Esa es la parte como que más coloquial y más interesante para a lo mejor los radioescuchas en el servicio, por ejemplo, cuando tú contratas una obra. Uh-huh. ¿Sí? Los arquitectos o quienes brindan servicios te ofrecen determinada acciones o determinados servicios e incluso a veces de determinada calidad. Cuando no te dan ese servicio ofrecido en los parámetros, si no te lo dan con la calidad del material que dijeron que te iban a emplear, ahí precisamente estamos en un supuesto que son precisamente equiparables al fraude y se llama obras o materiales incompletos o de calidad inferior a los convenidos. Y también es una conducta que el Código Penal del Estado de Coahuila pues sanciona, porque si hay un compromiso y a lo mejor, pues sí, yo te dije que iba a poner cemento de la mejor calidad y a lo mejor estoy poniendo uno cuya resistencia es menor o es de menor calidad también. Entonces, esos son parte precisamente de una conducta que podemos establecer que la ley sí sanciona y son de los equiparables al fraude. O cuando yo, si tengo una chequera y sé que no tengo fondos, pero no hay problema, ahorita te pago el servicio con un cheque. Evidentemente sé que ese cheque no lo vas a poder cobrar y te lo entrego. También ese es el otorgamiento o endoso de un documento impagable, porque yo sé perfectamente que no tengo cuenta. O bien es de mi hermana, yo sé que mi hermana no tiene, pero ese cheque pues yo lo hago valer, hago el engaño y te digo, no hay problema, si quieres ahorita irlo a cobrar, no hay ningún problema, te lo endoso y ahí te hago caer en un error. ¿Por qué? Porque no va a tener ese fondo y es un engaño que estamos haciendo. Ok, pues fíjense que puede haber un montón de engaños y se tiene que comprobar que fue como voluntario o no. O sea, que fue intencional, sí, ¿verdad? Tiene que ser intencional. Sí, de los elementos precisamente para que se dé la figura del fraude es que yo tengo, o sea, la intención, el dolo. En materia penal, en materia legal, hablar de dolo implica el conocimiento de que estoy haciendo algo que no es correcto. Es decir, nosotros le referimos como dolo, pero la situación de yo saber que voy a hacer algo que no es correcto para obtener, esos son parte de los elementos del fraude. ¿Por qué? Porque puede ser que mi hermana me dijo que sí tenía fondos y yo te lo estoy diciendo así. Entonces yo ahí no estoy haciendo ni diciéndote nada para que caigas en el error. ¿Por qué? Porque yo ignoro o mi hermana me dijo que sí había fondos, ¿sí? En ese sentido no se da, sí debe de ser muy particular quien lo realiza, esa maquinación, este engaño. Evidentemente tiene que ser la persona que lo realiza con esa voluntad, con ese deseo de realizarlo, sabiendo que no es legal, que no es cierto lo que voy a ofrecer, ¿no? Y ocasionar un perjuicio que me va a beneficiar o va a beneficiar a un tercero. Esos son los 3 elementos claves del fraude para poderlo identificar. Evidentemente tiene que haber la intención de hacerlo caer en el error o dejarlo permanecer en el error, ¿sí? Ok, pues fíjense, es bien interesante el tema. Ya por último, licenciada, ¿cuál es la clave principal para que las personas no caigan en un fraude? ¿Cuál sería su consejo para que no caigan en un fraude?
poner mucha atención a lo que nos están planteando. Si me resulta poco lógico de que me pidan dinero para que yo reciba más dinero, pues ahí, o sea, ¿cómo? ¿Para qué quieres que yo te dé si tú dices que me vas a dar dinero? Pues de ahí agarra. Lo que me vas a dar, agárralo. Agárralo, ¿no? O sea, sí, y tener mucha conciencia de, por ejemplo, si yo no compré un boleto para una rifa de un coche, o sea, hay 0% de probabilidad que yo me lo saque, salvo que un familiar me ponga tus datos. Los datos en el sorteo, y pues bueno, ahí sí poner mucha atención, ¿no? Por ejemplo, en el caso que te daba yo del fin de semana, fue real, o sea, me llegó ese mensaje y yo, obvio, yo no lo conozco. ¿Y qué posibilidades hay que alguien que yo no conozco te vaya a hacer un depósito? Uh-huh. Sí, o sea, sí es ser muy conscientes en la realidad de que ese tipo de situaciones no se van a generar. Se generan es para hacerte caer en un error y de ahí pues tomar tus datos o hackear tus cuentas, porque pues bueno, como reiteraba, teléfono ahora lo utilizamos, su uso es muy diverso y para transacciones económicas lo estamos utilizando bastante. Entonces, tener mucho cuidado con ese tipo de propuestas que me están proponiendo. Y cuando hacemos el uso de, por ejemplo, los que mencionaba yo como doble venta o venta fraudulenta o la de servicios, que te lo pongan por escrito, ¿verdad? Porque verificar en las ventas si efectivamente no hay otro comprador, no hay otra persona que haya comprado ya ese inmueble, o bien verificar si es quien te lo está vendiendo el propietario o quien te lo puede vender. Igualmente con los vehículos, ahí también es otro tipo de situaciones, ¿no? Lo que mencionabas tú, las ventas incluso te mencionan ahí cuando tú entras a ver los vehículos en las páginas de internet, que verifiques al vendedor. ¿Por qué? Porque precisamente puede ser que a lo mejor no sea un vendedor confiable. Sí, ir cuidando esos aspectos de estar muy alerta. Cuando estamos hablando de un servicio, bueno, que te lo pongan por escrito, igual a lo mejor no dejarlo a la buena fe, sino verificar, a ver, qué material me estás entregando, verificar la calidad, si es el mismo material o calidad que te ofrecieron, verificar, como poner un poquito más de atención a ese tipo de situaciones para precisamente evitar en la medida de lo posible ser víctima de un delito de este tipo. Muy bien, pues muchísimas gracias, licenciada Alejandra Castellanos. Pues siempre nos amplían mucho la información en cuanto a delitos, en cuanto a qué podemos hacer. Y bueno, la Defensoría Pública siempre está también para apoyarnos. Llegamos al final de Defensoría Contigo. Esperamos que la información compartida hoy haya sido útil para ti y tu familia. No olvides que tienes derecho a una defensa legal, digna y gratuita. Si tienes dudas o necesitas asesoría, busca la oficina de Defensoría Pública más cercana. Estamos para servirte en Acuña, Monclova, Piedras Negras, Parras de la Fuente, Sabinas, Saltillo, San Pedro y Torreón. Te esperamos el próximo lunes en punto de las 10:30 de la mañana con un nuevo tema de interés ciudadano. Hasta entonces.